2026, nos acercamos poco a poco al nuevo año y por supuesto también nos hacemos muchas preguntas respecto a cómo será este año en el plano geopolítico, sobre todo si centramos la mirada en la guerra en Ucrania, si antes de llegar formalmente al cuarto aniversario del conflicto tendremos certezas sobre su propia resolución. Vladimir Putin en el Ministerio de Defensa ha dejado algunos titulares interesantes. Zelensky también ha dado respuesta, ha reaccionado y ha asegurado que Rusia se prepara para más guerra en 2026, aunque en ocasiones hablemos de cierto optimismo cauteloso de cara a un acuerdo de paz. Por momentos, algunas narrativas, la propia retórica bélica, nos lleva a plantearnos si realmente hay margen para ese optimismo, por muy cauteloso que sea. Vamos a analizar el escenario actual con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bueno, antes de pasar a analizar algunos de los puntos principales de ese discurso de Putin, te lo tengo que preguntar. ¿Tú eres optimista cauteloso o se nos borra también el optimismo en la fase actual? Yo creo que hay muchas más posibilidades de que se nos borre la parte optimista y nos pongamos en una posición más pesimista, habida cuenta de los acontecimientos y especialmente tal y como nos ha definido el señor Trump en su estrategia de seguridad. Ujú. Además, hay algunos titulares llamativos por parte de Putin. Ha atacado a Europa y a sus líderes, los ha llamado cerditos, es la palabra literal que ha utilizado. Ha marcado unas claras líneas rojas en la cuestión territorial, que sabemos que es uno de los principales escollos en las conversaciones que están teniendo lugar entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, delegaciones de Estados Unidos y Rusia. En este caso, del discurso de Putin, teniendo en cuenta su visión de Europa y, por ejemplo, la administración Biden como culpables de este conflicto, su visión de recuperar, liberar tierras históricas de Rusia y también ese músculo militar, tecnológico del que ha hecho gala, ¿cuáles son tus conclusiones? Pues cada vez estoy más preocupado porque, claro, si tratamos de hacer un ejercicio de ponernos en en la mentalidad de Putin y lo que ve es que por un lado el socio de más peso, como es Estados Unidos, pues en el fondo en su estrategia de seguridad prácticamente no menciona a Rusia y sin embargo hace unos comentarios sumamente, digamos, dolorosos para los europeos sobre nuestras carencias, debilidades y decadencias, pues entonces lo que tiene claro también es que están coincidiendo en el mismo objetivo, tanto Putin como el señor Trump, de ver a Europa como una amenaza, y entonces está siendo consciente que quizás nos encontremos en la tesitura donde Estados Unidos, si no aceptamos las capitulaciones que impone el señor Putin con el visto bueno de los negociadores norteamericanos, pues entonces Europa se queda sola. Y dentro de Europa, como bien sabes, pues él tiene una serie de países miembros de la Unión Europea que pueden condicionar la toma de decisiones necesaria para tratar de mantener el apoyo militar y el apoyo económico a Ucrania. Entonces, pues digamos que ahora se encuentra envalentonado, habida cuenta que pues Europa está en una posición de mayor debilidad, pues con esos comentarios inapropiados por parte del que creíamos que era un socio o que desde hace 80 años era un socio seguro y fiable y ahora ya pues ha dejado de serlo. Ujú. Claro, aquí siempre decimos hay que tener muy en cuenta las narrativas. Hoy hemos prestado especial atención a la narrativa del Kremlin porque hemos podido escuchar tanto a Vladimir Putin como a Belousov, el ministro de Defensa ruso. En el caso de Belousov, ha dejado muy claro que la OTAN no está ocultando su intención de rearme, de reorganización y refuerzo militar defensivo claro, bajo la mirada de Belousov, esto se debe a que la OTAN está preparándose para una guerra contra Rusia en 2030. Ha dejado muy claro que Rusia no desea esa confrontación, pero que la OTAN, pues que digamos que está haciendo méritos, ¿no? Para que se propicie ese escenario de cara a final de esa década. Claro,
todo depende mucho de la narrativa y de cómo se juega con el mensaje, Emiliano, y esto lo sabemos muy bien. Sí, sí, totalmente. De hecho, quizás lo que habría que indicarle al señor Belousov es que se pregunte quién de los socios de la OTAN es el que ha exigido, por las buenas o por las malas, que todos los países miembros de la OTAN alcancen el famoso 5% del PIB. Entonces, el que Mm. está incitando a que nos rearmemos y que sobre todo compremos armamento norteamericano es el propio Estados Unidos. Y sin embargo, pues hace caso omiso a ese protagonismo por parte de Estados Unidos y nos atribuye la responsabilidad única y exclusivamente a los europeos, cuando es una imposición del señor Trump a los europeos, incluido a España, que sabes que es el socio díscolo en este tema, y por lo tanto pues tendría que atribuir esa responsabilidad a Estados Unidos y no a los europeos. Los europeos estamos en otra dinámica. Lo que los europeos nos hemos dado cuenta es que con esta situación actual o esta coyuntura entre Trump y Putin, pues no nos queda más remedio que buscar esa estrategia securitaria propiamente europea, y eso implica pues tomar una serie de decisiones que son muy complicadas porque el señor Putin cuenta con la ayuda interna de 3 al menos o 4 países dentro de la Unión Europea que van a vetar cualquier tipo de decisión de hacer una mayor integración en la política de defensa europea. Ujú. Emiliano, justo cuando decías, recordabas que es Trump quien está incitando a ese rearme de la OTAN y sabemos que además también se ha puesto 2027 como límite para que Europa asuma el liderazgo de esa defensa en la alianza. Esto me ha recordado que existen fricciones entre Rusia y Estados Unidos que por ahora se están camuflando o están quedando relegadas a un segundo plano, porque, por ejemplo, en las actuales y crecientes presiones de Estados Unidos con Venezuela, sabemos que Rusia ha reiterado su apoyo a Venezuela ante las actuales presiones políticas de la administración Trump, pero no estamos viendo una confrontación, al menos por ahora, de forma pública, directa entre Rusia y Estados Unidos. Sí, realmente forma parte también de la narrativa de tratar, digamos, de mostrar un cierto apoyo textual a Venezuela por parte del gobierno ruso, en tanto en cuanto pues es un socio estratégico, le había comprado también bastante armamento a Rusia para tratar de tener esa independencia securitaria de los Estados Unidos o tratar de suplir los F-16 que tenía inicialmente, pero no va a ir más allá. Esto a veces, con estas dinámicas, a mí a veces me recuerda la crisis de los misiles, donde se hizo otra vez un bloqueo naval. En este caso sí que estaba justificado por los misiles en aquella época soviéticos en la isla de Cuba, y vamos por la misma línea. Lo único que ocurre es que ahora no hay misiles, hay ciertos aviones, ciertos pequeños misiles, pero que no nucleares, que ha ido tratando de vender Rusia, pero realmente el apoyo Rusia o el apoyo incluso de China a mantener el régimen de Maduro se debe fundamentalmente a que Venezuela está endeudada completamente, con China especialmente, a cambio de petróleo de momento está pagando su deuda, pero también con Rusia. Entonces, tiene un interés económico, pero no creo que vaya más allá de esas advertencias sobre el apoyo, porque lo que está haciendo el señor Trump es un bloqueo naval al estilo de Cuba, o más grave, porque en el caso de Cuba tenía la famosa ley Helms-Burton aprobada por el Congreso y aquí no tiene aprobada ninguna ley. Aquí lo único que tiene es una decisión por parte de la presidencia de llevar a cabo esa actividad antiterrorista cuando realmente es una actividad militar que hubiera requerido ya la autorización por parte del Congreso de Estados Unidos. Ujú. Mientras tanto, pasando a Europa y a las propias reacciones de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano ha dejado muy claro que su visión es que Rusia se está preparando para más guerra en 2026. Claro, así arrancábamos el programa y así arrancábamos esta entrevista. Emiliano, las perspectivas de cara a una resolución real en 2026. Por el momento, las conversaciones que hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas, sí es cierto que no han encallado, o al menos no de una forma muy llamativa, pero tampoco estamos viendo unos avances reales, estamos viendo cómo se están retocando los distintos documentos y se vuelven a retocar y cambiar y pasan de un lado a otro sin que se materialice nada al 100%. Entonces, claro, de cara a un año en el que entraremos ya en el cuarto aniversario de un conflicto que jamás hubiéramos esperado que tuviera este recorrido, ¿qué podemos esperar para 2026?
Pues realmente las idas y venidas se supone que hay 5 documentos en ese proceso negociador o 5 versiones de ese proceso negociador. Ninguno de los miembros europeos, ni el propio Zelensky, quiere decir no o decir un abierto no a las propuestas que trae la delegación norteamericana, sobre todo en lo que se refiere a la cesión de territorio. Y entonces, pues como al menos de momento el gobierno ucraniano no va a aceptar esa cesión de territorio y nada más y nada menos con una idea, desde mi punto de vista, algo peregrina de crear unas zonas económicas abiertas sin ningún tipo de ejercicio de soberanía por ninguno de los dos lados, que eso va a ser un foco de conflicto, pues entonces estamos abocados a que el señor Putin tenga claro que militarmente les va bien, siguen avanzando en determinados territorios, sobre todo en la zona del Donbass, y por lo tanto, pues ellos no tienen nada que perder. Entonces, o aceptan las capitulaciones tal y como se las trasladó el señor Putin al señor Trump en Alaska, y que es sobre lo que está girando todo el proceso negociador, o si no, el señor Putin no va a perder las ventajas que ya ha adquirido, y menos aún si finalmente los europeos nos atrevemos realmente a desembolsar lo que el gobierno ruso tiene en Euroclear para financiar la guerra para Ucrania, que es una de las grandes discusiones que van a tener lugar mañana y pasado en el Consejo Europeo que se va a celebrar en Bruselas, y que aunque Antonio Costa ha amenazado con que no va a dejar salir a ningún líder si no llegamos a un acuerdo, pues veo bastante difícil que haya un consenso para lograr que se desbloqueen esos recursos en Bélgica y que por lo tanto se entreguen para financiar a Ucrania, sobre todo por los miedos que hay no solamente de Bélgica, sino también, como ya ha manifestado Italia, y por supuesto la negativa de países como puede ser Hungría. Ujú. Por cierto, Emiliano, con este tema, en relación a este tema en sí, al conflicto entre Rusia y Ucrania, sabemos que los países fronterizos con Rusia están en pleno rearme. No son los únicos, pero sí es cierto que son quienes aprecian quizás más la urgencia, la necesidad de empezar a aumentar ese músculo militar, y a través de una exclusiva en la agencia Reuters hemos sabido que Polonia rescata las minas antipersona. De hecho, bueno, excepto Noruega, casi todos los países europeos que estaban sujetos a la Convención de Ottawa se han salido o ya han anunciado que pretenden salirse de este tratado. Polonia, pues parece ser que ya se ha puesto en marcha, está preparando ese rearme a gran escala de cara a un posible conflicto con Rusia, y tampoco descarta, en medio de ese aumento de producción de minas antipersona, trasladar también ayuda a Ucrania. El ejemplo de Polonia, podemos esperar que se extienda todavía más. ¿Qué nos dice esta noticia en sí? Pues es una desgraciada noticia, porque los grandes logros que hayamos logrado de consensuar la pertenencia a un convenio que prohibía la producción de este tipo de armas, que deja cientos y cientos de víctimas en otras partes del mundo, pues retrocedemos casi 30 o 40 años para volver otra vez a las minas antipersonas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el fondo, pues todo lo que son las repúblicas bálticas o Polonia especialmente, se sienten que la amenaza está ahí, es decir, que es cruzando la frontera. Entonces tratan de disuadir, y bueno, pues si tienen que recurrir también a cuestiones de denunciar un tratado del que eran parte para evitar la producción de estas minas antipersonas y volver a producirlas, pues desgraciadamente nos vamos a encontrar en esa dinámica, y van a ser todas, porque recuerda que las amenazas son constantes, los famosos balones que están saliendo de Bielorrusia hacia Lituania y los drones que también sobrevuelan y alteran el tráfico civil en muchos de los países de esa zona, pues hace que realmente tengan que rearmarse efectivamente y sobre todo publicitarlo para que de esa manera traten de desincentivar a Rusia. Pero eso a Rusia yo creo sinceramente que no le preocupa mucho, que ya estamos también en otras dimensiones de tipos de guerra, y con la guerra híbrida que está realizando ve que puede producir auténtico caos en una Europa que no está lo suficientemente unida como para dar una respuesta única a Rusia. Entonces, Putin ahora se siente muy contento porque realmente la estrategia de seguridad y cómo nos ha definido Trump en esa estrategia de seguridad acredita que nos ve más también como un competidor, no en términos securitarios, pero sí en términos económicos, y que el objetivo es lo mismo, intentar desintegrar la Unión Europea. Entonces, pues coinciden en objetivos, y los europeos o reaccionamos de forma conjunta, o si no, pues eso, no nos vamos a preocupar solamente por Ucrania, sino también por algunos otros países de la Europa del Este, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha señalado, que Polonia hace frontera con Kaliningrado nada más y nada menos.
Pues nos quedamos con estas claves, con ese análisis. Decíamos, optimismo cauteloso que parece que podría borrarse de un plumazo y que quizás tengamos que empezar a pensar más en unos términos negativos. No es que queramos, pero a veces la realidad se impone a los deseos. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Marta. Un abrazo. Buena tarde.